Muy buenos días. Hoy la propuesta es reflexionar acerca de la historia. Reflexionar, la palabra reflexionar viene de reflejarse. Y reflejarse tiene que ver con mirarse en un espejo. Pero si solamente nos quedamos mirándonos en el espejo, seguramente no vamos a ver otra cosa que nuestra imagen. Entonces la reflexión tiene también como propuesta abrir una ventana y mirar hacia adelante. Esto es un poco lo que les propongo al tomar una mirada reflexiva acerca de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia para nosotros, los que la amamos profundamente, los que la sentimos parte de nuestra vida y por eso nos fascina estudiarla, indagar acerca de ella? Bueno, hemos tenido miles de formas de definirla. Cicerón decía que la historia es maestra de la vida. Edward Cart nos decía que es un diálogo entre el pasado y el presente. Y la verdad es un poco todo eso. Es un poco este diálogo que llevamos adelante. Vamos al pasado porque nos interesa el presente, decía Todorov. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ese pasado y no a otro? ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que significa para nosotros ese pasado? Y allí entonces recuerdo siempre una, una clase de un gran profesor que tuve que se llamaba Ángel Castelán, profesor de Historia Moderna, que nos decía que el Renacimiento no vuelve a Grecia y a Roma por casualidad, no vuelve a la cuna, decía él. Vuelve porque necesita encontrar respuestas en un pasado, a lo mejor anterior, muy anterior, porque en el pasado inmediato no las encuentra. Va a buscar la cuna, decía, pero no la va a buscar simplemente para verla y regodearse en ese pasado, sino para un proceso posterior cuestionarlo, cuestionar ese pasado. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la historia? Yo creo que la historia es verdaderamente una experiencia humana que por alguna razón tiene la irrefrenable necesidad de ser narrada. Una experiencia humana que vamos a buscar porque a lo mejor nuestro presente nos interpela y no podemos responder. Y no podemos responder porque la idea es tratar de construir para el futuro. Y entonces buscamos en ese pasado aquello que nos ayude a ver como en el espejo. Pero también sabemos que ese pasado no es lo único que tenemos que analizar. Ese pasado se incorpora a nuestro presente, lo pone en discusión y nos permite pensar hacia el futuro. Creo que allí está el compromiso nuestro en el aula, de hacer historia para recuperar el pasado, pero también para construir el futuro. La historia, decían los que organizan el conocimiento, comienza con la invención de la escritura. Pero nos planteamos que si bien la escritura ha sido profundamente significativa y nos ha permitido el devenir de la ciencia, claramente, no hubo experiencias humanas significativas antes de la escritura.
hubo, como dice ese autor, gente sin historia, o lo que conocemos como prehistoria también tiene valor. Por eso muchas se refieren a sociedades ágrafas en vez de prehistóricas. Bueno, yo quiero reivindicar el estudio de la historia desde la escritura, pero también aquel estudio de la prehistoria, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, primero porque la prehistoria, si lo tomamos como un periodo extensísimo, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens sapiens, y el paleolítico, el gran paleolítico, también con una categoría, ¿no es cierto? Una categoría que nos permite clasificar, nada más que eso, y el neolítico hasta la llegada de los estados. Si tomamos ese gran periodo que tiene que ver con los primeros homínidos, ¿verdad? Hay un texto muy lindo, un artículo que dice: una vez no estábamos solos, esta gran diversidad de especies, hasta que llegamos al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, el hombre moderno. Toda esa construcción no es indiferente a nosotros. Esa construcción es realmente muy significativa, porque nos ayuda a comprendernos, como diría Collingwood, al autoconocimiento, a entender por qué somos humanos, qué nos pasó en todo ese proceso. ¿Y por qué valoramos esa prehistoria? ¿Por qué valoramos ese Homo sapiens sapiens, aun cuando no haya dejado documentos escritos, no haya dejado inscripciones, no haya dejado papiros? Porque aún ese hombre también tuvo la irrefrenable necesidad de narrar su experiencia de vida, sus vivencias. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo a través de inscripciones, no a lo mejor con un código abstracto que implicó la escritura, sino a través de imágenes, a través de grabados, y mucho más aún, a través del mito, de la leyenda, de todas esas sagas y epopeyas que se transmitieron de padres a hijos, de abuelos a nietos, a través de un largo, largo compromiso social. Porque el mito no vale menos que un documento escrito. Tal vez vale más, porque implicó el compromiso de la memoria, un compromiso sagrado de no olvidar, una apreciación estética para hacer ese conocimiento más interesante, para hacerlo diverso, para hacerlo enigmático, mágico. Y entonces ese conocimiento iba a ser recordado. Cualquiera de nosotros que haya leído la epopeya de Gilgamesh, el poema babilónico de la creación, o la Biblia, sabrá que detrás de esos escritos hubo una gran tradición oral que se materializó posteriormente en la Ilíada, en la Odisea. Entonces, no podemos hablar de una época oscura, no podemos hablar de una prehistoria de salvajismo, sino más bien trataremos de comprender qué significación tuvo ese pasado y ese presente para aquellos seres que nos han construido. Y entonces les propongo también, en esta misma reflexión, una manera de abordar la historia que deje de lado
el reduccionismo y la simplificación, y que se comprometa a un análisis complejo. Por eso me pareció apropiado abordar la trialéctica. La trialéctica que traemos de los estudios de Soja en la geografía para las ciudades, que traemos de la filosofía de Henri Lefebvre sobre el espacio y la vida cotidiana, y que nos lleva a pensar que si vamos a abordar un contexto y vamos a tener conceptos estructurantes, como el tiempo histórico y el espacio social, tenemos que saber que el tiempo es profundamente dinámico y encontramos continuidades y encontramos rupturas, pero el espacio también lo es, también es dinámico. No es solo un paisaje, no es un escenario. El espacio interactúa. ¿Y con quién interactúa? Como decía Cassirer, el espacio vivido es el espacio cargado de símbolos, es una configuración con una gran carga simbólica, con un peso valorativo, un espacio que remite a las experiencias de la vida cotidiana, que lo van armando, lo van construyendo. Y el espacio, dice también Cassirer, es un encuentro de relaciones, son cosas y relaciones juntas. Entonces, esa espacialidad va a ser la que vamos a abordar, porque esa espacialidad está atravesada, está intervenida por una socialidad, o sea, con vínculos sociales, con asimetrías, con relaciones de poder, con modos de producción que lo estructuran. Ese espacio no es indiferente, sino que está atravesado por esa socialidad, y esa socialidad no es más que la expresión de la experiencia humana vivida de la historia. Entonces, toda esta complejidad tiene que ver con nuestra mirada. Vamos a mirar la espacialidad eligiendo contextos complejos y particulares, con un tiempo histórico que vamos a indagar en realidades sociales atravesadas por vínculos, asimetrías, relaciones de poder, estructuras económicas, y fundamentalmente vamos a ver a los sujetos que le dieron vida a esa experiencia, porque es claramente una experiencia humana. Esos sujetos que muchas veces han sido invisibilizados. O sea, mi propuesta tiene que ver con mirar a quienes no han mirado, reparar en estos sujetos que nadie ha tenido en cuenta. Y de alguna manera recuperarlos, indagar sus conflictos, ver qué ocurrió en el aspecto político, social, económico y cultural, es decir, en sus tramas de significado, qué pensaban, qué sentían y cómo vivenciaban y expresaban esas tramas de significado, cómo actuaban en consecuencia. Esta va a ser nuestra propuesta de la historia y también de la prehistoria. Este es el paradigma que vamos a seguir. Un paradigma que tiene que ver con la discusión, con el análisis, con la indagación compleja y fundamentalmente
con introducirnos en esas cosmovisiones, tratar de comprender las tramas de significado y ver cómo se expresaron en los espacios vividos, en un espacio percibido, que es la geografía, y fundamentalmente en el espacio concebido, que tuvo que ver con las relaciones sociales, con las estructuras económicas y fundamentalmente con las relaciones de poder que estos seres humanos vivieron en aquel contexto particular y específico que vamos a elegir. Esta es mi propuesta. Y bueno, acá estoy para acompañarlos y para debatir cada uno de estos contextos.